Hermano, que el Señor te bendiga. Estamos ya en la semana 118 de esta preciosa serie de cómo lo hizo el Señor. Y dijimos en la sesión anterior, hermano, que fue el Señor Jesucristo el que restauró y el que levantó a Pedro, porque él no podía hacerlo. Se había ido muy lejos, su mente estaba ofuscada, no hizo caso al consejo de Dios. Por lo tanto, él no podía, hermano, restaurarse él mismo, no pidió ayuda, se alejó del pretorio, hermano, como nosotros muchas veces lo hacemos. Él se tomó el veneno de la distancia, le hizo mucho mal, sufrió y padeció, pero no pidió ayuda. Nosotros, aún conociendo de Dios, muchas veces nos vamos alejando del pretorio, y solamente la gracia de Dios, la ternura del Espíritu Santo, el redarguir del Espíritu Santo en nosotros, hace que nosotros podamos regresar cuando el Señor, decíamos, nos lanza la suave y poderosa flecha que se incrusta ahí en lo más sensible de nuestras vidas, cuando Él viene y nos recuerda de dónde nos sacó. La gente ha dicho, hermano, que el Señor jamás se acuerda de nuestros pecados y jamás se acuerda para recriminarnos. Pero ¿cuántas veces el Espíritu de Dios ha venido a nosotros a recordarnos de dónde nos sacó? Esa es la suave y poderosa flecha que se incrusta en lo más sensible de nuestra vida, hermano. Y Él hace que nosotros regresemos, nos toma de la mano tierna y firmemente y nos hace que volvamos al Señor. Como le hizo el Señor, fue negado por Pedro. Tercera y última parte, una vez más la misma cita, Lucas 22, del 54 al 62. Lucas 22, del 54 al 62, y vamos a predicar esa tercera parte solamente por gracia de Dios. Lo tienes ahí, hermano. La escritura dice así: prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos, pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo: este estaba con él. Pero él lo negó: muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó: tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó: seguro que este estaba con él, miren que es Galileo. Hombre, yo no sé de qué me estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Hasta ahí, hermano. Dura la expresión, ¿verdad, hermano? Este último versículo, donde dice que lloró amargamente, hermano, vemos que en verdad Pedro necesitaba sanidad divina. Este apóstol le urgía volverse a Dios, porque la sanidad está cerca del corazón de Dios. Y qué horrible sensación tuvo que haber experimentado este discípulo, hermano, el alejarse del Señor y negarlo. Él no sabía a dónde ir. Él estaba aturdido, hermano, y escogió el peor lugar. El peor lugar es estar lejos de Dios. Particularmente sé lo que es capaz un hombre o una mujer de hacer, hermano, cuando precisamente se aleja de Dios. Cuando no encuentra la salida, su mundo se le hace totalmente gris. Cuando un hombre o una mujer piensa que ha perdido todo con respecto a Dios, hermano, aunque no sea así, te dije en la sesión anterior que nosotros a veces creemos en cosas que no son verdad. El apóstol Pedro no había perdido el amor de Dios. Y por más que él hiciera lo que hiciera, que tuviera un carácter arrebatado, que fuera imprudente, que negara a su maestro,
todo lo que él hiciera nunca iba a ser suficiente para lograr el desprecio de Dios. Y eso es una extraordinaria noticia para nosotros. El amor de Dios, hermano, tú no lo puedes perder. Nosotros seríamos capaces de dejar de amar a Dios 1,000,000 de veces, pero Él ni una sola vez nos dejaría de amar. Aunque nos constituyamos en el hijo pródigo que se aleja de la cobertura del Padre, hermano. Pero ni aún así perderemos el amor de Dios, porque ni las algarrobas, ni ese olor de los cerdos evitarán, hermano, que el Señor vaya donde estamos y haga su obra restauradora en nosotros a través del redarguir del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Él nos va a convencer. Y si por ahí, hermano, te metes en las profundidades del fango más hondo, del pecado más horrible, hasta allá te va a alcanzar el amor de Dios. Si estás en medio del pozo de la desesperación, del miedo, del temor o de la incertidumbre, hermano, el Señor allá te va a ir a buscar. Si te vas a lo más profundo del mar, hasta allá va a alcanzarte su palabra, hermano. Pedro no era un hombre cualquiera, como nosotros no somos cualquiera, somos pueblo de Dios. Este hombre, hermano, había visto los milagros del Mesías, cómo él restauraba a la gente, cómo la bondad de Dios se manifestaba hacia la gente. Él tenía que haber recordado que esa bondad también se iba a manifestar en su vida. Así es que Pedro debería, y nosotros también, hermano, deberíamos de tener más entendimiento de las cosas de Dios. Vaya, es concebible que las naciones paganas no tuvieran entendimiento acerca de las cosas del Señor, pero no Israel, porque esta nación había sido llamada para alumbrar a las naciones, pero resulta que la primera ciega y la primera muda era precisamente Israel. El Señor no llamó a ese pueblo para eso. Y a Pedro le dio las llaves de autoridad, hermano, que es como decir que el Señor puso su entera confianza en Pedro, porque le habían encomendado una misión. Y al ponerle esa misión, hermano, esa responsabilidad debía de acercarlo al Señor, pero el temor lo estaba alejando. Pedro pensó que había perdido todo, hermano, pero no había perdido nada. Mientras nosotros no perdamos el amor de Dios, seguimos teniendo todo. Ahora, mira cómo el Señor Jehová, el Dios de los ejércitos de Israel, había terminado con todos los ídolos que estaban en Egipto, con sus deidades. Observa bien lo que te digo, hermano. Y si el Señor había desmenuzado los ídolos de Egipto, creían hasta en el Dios perro, por eso les envió una plaga de tábanos. Él desmenuzó los ídolos de Egipto y su pueblo vio eso. La pregunta es, ¿cómo una nación que ha visto el poder de Dios desmenuzando la idolatría, esa propia nación, al salir de Egipto seguía siendo idólatra y rebelde? Si se dieron cuenta que los ídolos para nada servían. Ahora me voy a acercar un poquito más, hermano. En Getsemaní el Señor destrozó todo indicio de temor, porque Él derramó gotas de sangre. Y Pedro vio cómo su Mesías hizo polvo el temor. ¿Por qué Pedro se hizo del temor si él lo vio caer delante de sus propios ojos en Getsemaní? Me voy a acercar otro poquito más, hermano. Nosotros tememos de todo y dudamos de todo. Dudamos si tenemos un llamado de parte de Dios. Y si por gracia estamos seguros que tenemos un llamado, dudamos si ese llamado se va a hacer realidad en nuestras vidas. Y si por misericordia estás cierto de que ese llamado se va a hacer una realidad, dudamos si un día veremos al Señor. Por eso es tiempo de volver a las promesas. A Pedro se le olvidaron las promesas del Señor. Él ya le había dicho que lo iba a negar, pero también le dijo que lo iba a restaurar. Lo que pasa es que el ser humano le falla mucho la memoria. Hermano, durante 40 años el pueblo de Dios vio la provisión del Señor de una forma increíble. ¿Nunca te has puesto a pensar cómo hizo ese numeroso grupo de judíos, casi 2 millones de judíos, viviendo por 40 años en el desierto? ¿Cómo hicieron para proveerse de ropa y de calzado? ¿Nunca lo has pensado, hermano? En el desierto no hay nada.
Yo estuve meditando y el Señor, ¿cómo lo hiciste aquí? Hermano, y el Señor es provisor. Primeramente su ropa no envejeció. ¿No es un milagro ese? Casi 2 millones de personas y su ropa nunca se desgastó. Y su ropa crecía conforme les crecía el cuerpo. Es increíble. Para el incrédulo, hermano, eso es imposible, pero no importa. Dios lo hizo. Y si la ropa les crecía conforme les crecía el cuerpo, ¿por qué no creció así la fe de Pedro? Si los zapatos les crecían junto con los pies, ¿por qué los pies de Pedro no fueron en pos de aquel que había realizado este milagro? Buenas preguntas, ¿no, hermano? Es más, si Pedro sabía que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, había alimentado al pueblo durante años con el pan del cielo, con el maná, ¿por qué Pedro no fue a buscar aquel que es el pan de vida? Pedro en el monte de la transfiguración vio cómo le resplandecía el rostro a Jesús. Y si vio ese resplandor, ¿por qué ahora estaba sumergido en estas densas tinieblas? ¿Te das cuenta, hermano, cómo no es Pedro, cómo somos nosotros, que nos vamos alejando del Señor? Métete, por favor, en la mente de este hombre, de este Pedro. El hombre está confundido. Él salió llorando amargamente y pensando para sus adentros, diciendo, yo no quiero que lo crucifiquen. ¿Crees que él haya pensado eso? Pero claro que sí. Ahora, hermano, nosotros lo crucificamos todo el tiempo ignorándolo. Nosotros mismos crucificamos al Señor cuando lo negamos. Jesús no necesitaba que Pedro lo rescatara. Jamás. Jesús quería rescatar a Pedro de sus temores. El Señor permitió esto para que Pedro se hiciera un hombre valiente. Quería rescatarlo de sus propios miedos. Pero por mientras, la mente de Pedro estaba nublada. Cuando la nación de Israel practicaba la idolatría y la desobediencia, hermano, de inmediato un pueblo pagano se los llevaba cautivos a un lugar lejano. ¿Verdad que sí? Y cuando estaban allá, el pueblo de Dios clamaba y el Señor les respondía. Pero yo no veo que Pedro haya clamado. ¿Sabes por qué, hermano? Porque él no sentía peligro para su vida. Él estaba en medio de los alguaciles. Él no sentía que su vida corriera peligro. Pero cuando él corrió peligro, Pedro clamó a Dios. Quiero decirte, hermano, que la mente nublada, la mente entenebrecida, se enamora de la mazmorra donde está viviendo. Y besa con mucho amor los grilletes que la atan. ¿Verdad que sí? Justo así sucede, hermano. La gente se enamora de su desgracia. Solamente la paciencia de Dios y su misericordia puede hacer que nosotros volvamos. Solo la intercesión del Hijo de Dios, ejerciendo la función de sumo sacerdote, puede hacer que nosotros volvamos. El Señor le había dicho a Pedro, para que tu fe no falte. Esa expresión es para ti, para mí, hermano. El Señor ora para que tu fe no falte. Tal vez en medio de las pruebas tu fe esté muy sacudida, hermano, o esté muy vapuleada, o aún pagando nuestras consecuencias, hermano, de nuestros actos irresponsables. Nuestra fe puede estar así, pero te digo algo, hermano, nuestra fe sigue viva, bendito Dios. No importa lo que nos esté pasando, nuestra fe sigue viva porque el Señor ora por nosotros. Aunque muchas veces nosotros nos alejemos avergonzados, la intercesión de Jesucristo permanece. Hermano, cuando estamos atribulados, es cierto que no podemos ni orar, ¿verdad que sí? Escucha bien, porque lo has pasado y lo seguirás pasando, pero escucha el consejo de Dios. Cuando estás atribulado, pagando consecuencias, no puedes orar, pero hoy te voy a dar un consejo divino. Y no vas a poder orar, y yo no te digo que no ores. Tenemos que buscar el principio espiritual, hermano, y el argumento del cielo. Cuando estés muy atribulado y no tengas ni ánimo de orar, solamente tienes que decirle algo al Señor. Le dices, Señor, en verdad no puedo ni orar, pero yo sé que tú oras por mí. Yo confío en que tú no te olvidas de mí. Y cuando le digas eso al Señor, te vas a dar cuenta que vas a empezar a orar.
Cuando sentimos que hemos perdido todo, hermano, no sabemos ni qué decirle al Señor. Ahora, el Señor le dijo, además, no solamente le dijo para que tu fe no falte, le dijo, y cuando te hayas vuelto a mí, hermano, el Señor le estaba dando el final de la película. Le estaba diciendo, Pedro, yo sé que mañana el poder de lo alto va a descender sobre ti y hará que tú te vuelvas hacia mí. Hermano, lo mismo que Dios nos dice a nosotros. Pero el Señor no se quedó ahí. Aparte le dijo, y después quiero que afirmes la fe de tus hermanos. Esta expresión es preciosa. El Señor le estaba diciendo que gracias a la intercesión del Mesías, Pedro no solamente se iba a levantar, sino que iba a bendecir a sus hermanos. ¿Cierto? Eso es algo maravilloso. Dios siempre intercede por nosotros. Sumo sacerdote se compadece de nuestras debilidades. Ahora, ¿por qué el Señor hace esto, hermano? Porque Él nos ama. Porque Él tiene planes con nosotros. Pero sobre todo porque nosotros no somos Judas, hermano. Nosotros somos hombres y mujeres que fallamos y que fallamos feamente. La diferencia entre Judas y Pedro es abismal, es brutal. Te voy a explicar, hermano, estas verdades del cielo. Primeramente, nota que Satanás no pidió el alma de Judas para zarandearlo, pidió el alma de Pedro. Porque Dios tenía planes con Pedro, el otro ya le pertenecía a Satanás, por lo tanto no había problema. Somos cristianos imperfectos. A veces, hermano, nuestra percepción acerca de Dios es muy pobre. Aún a veces no practicamos ni la santidad siendo cristianos. Es más, la adoración que sale de nosotros es una adoración humana con nuestra propia voluntad humana. Y a pesar que muchas veces hemos negado al Señor, hermano, el trato de Dios hacia nosotros no ha terminado. Todavía falta el fuego purificador. Te tienes que esperar. Por eso el consejo de Dios es persevera. Ahora, nota algo. Pedro tenía que morir al yo. La Biblia dice, lo hemos predicado y enseñado, que el grano de trigo tiene que morir para traer fruto abundante. Ahora, se hace un hoyo, hermano, y se entierra. Se deposita ahí el grano de trigo y luego se tapa. Cuando el grano de trigo está ahí, está inmerso en la oscuridad, hermano, parece que no hay solución. ¿Te ha pasado que parece que en este gran problema no hay solución? Pero Dios te está enseñando a bien morir para que tú des fruto abundante. Cuando sientes que no hay solución, tienes que darle gracias a Dios porque estás empezando a morir. Y esa semilla, hermano, y esa vida se siembra en un surco donde está la necesidad del mundo, no tu necesidad. Te estoy diciendo, hermano, que el grano de trigo tiene que morir. ¿A qué tiene que morir? A su propio yo, a su propio bienestar, a su propio beneficio y a su propio amor. Pedro no sabía, hermano, pero Dios le estaba enseñando a morir. Por eso le sintió que había perdido todo, como si la tierra se le hubiera venido encima, como al grano de trigo. Te diré algo más, hermano. Solo la mirada de Jesucristo, la mirada tierna de Jesucristo sobre Pedro, hizo que Pedro no se quitara la vida, hermano. Si tú lees con cuidado, dice que el Señor lo miró directamente. ¿Y sabes por qué? Lo miró porque Pedro miró al Señor. Pero Judas no hizo eso, hermano. Judas lo entregó. Él fue, hermano. Y Judas fue y vio y habló con los religiosos, pero nunca vio a Jesucristo. ¿Sí lo notas? Él fue y le regresó las monedas de plata. Se las tiró y dijo, yo he entregado sangre inocente. Y los religiosos, dice la escritura, que dijeron, ¿qué nos importa? Pero quiero que notes que Judas nunca miró al Señor. Estaban ahí, estaba Jesucristo y los religiosos, y él fue y habló con ellos, pero nunca miró a Jesús. Pero Pedro, desde el patio de la casa del sumo sacerdote, él sí miró a Jesús. Y Jesús le clavó una mirada tierna. Y eso, hermano, fue el reaseguro para Pedro, para que este hombre no se quitara la vida. Judas, en los religiosos, hermano, no encontró misericordia, pero Pedro sí encontró misericordia en la mirada tierna de Jesús. Yo estuve orando, el Señor me enseñó algo que es precioso. Quiero que pongas mucha atención.
Cuando Jesús estaba celebrando la cena del Señor, la cena de la Pascua, escucha por favor, y él le dijo a Judas, le dijo, el que moje su pan conmigo, ese es el que me ha de entregar. En ese momento, Judas se supo descubierto por parte de Jesús. Pero la mirada de amor de Jesús hacia Pedro hizo que Pedro se sintiera desnudo delante de Dios. Y es totalmente diferente. El Señor Jesucristo descubrió a Judas a través de la palabra, pero el Señor desnudó a Pedro a través de la mirada. Nosotros hoy tenemos que orar y decirle, Señor, yo estoy desnudo delante de ti. Si tú le puedes decir al Señor, estoy desnudo delante de ti, es porque Él te ve con una mirada de amor. Y porque tú eres Pedro. Ciertamente te pudiste haber alejado, pero Él intercede por ti. Pero si por ahí, hermano, nosotros le decimos, me siento descubierto por tu palabra, entonces tú eres Judas. Si tú eres Pedro, tú sabes cómo vas a terminar. Siendo un hombre de Dios, una mujer de Dios, una columna del Evangelio. Pero si tú eres Judas, también sabes cómo vas a terminar. Siendo leña del infierno. Hoy nosotros vamos a orar. Y el Espíritu de Dios te va a decir si eres un Pedro o eres un Judas. Si lo que está sobre ti es la palabra que te está descubriendo en tus actos, o es la mirada tierna de Jesús que te desnuda delante de Él. La mirada de Jesús desnuda a un pecador, pero la palabra, mi hermano, descubre a un prevaricador. ¿Tú qué eres? ¿Pecador o prevaricador? Si eres pecador, la Biblia te enseña cómo vas a terminar. Con las suaves flechas del Espíritu Santo, Él te va a redarguir y te va a hacer que vuelvas a Él. Sí soy suficientemente claro. Esta palabra, forzosamente, no tengo otra palabra para ti, pero esta palabra forzosamente debe terminar el temor en tu vida. Si tú te postras y el Señor te hace sentir que tú eres un Pedro, que a veces se aleja del pretorio, tú ya estás sabiendo en consecuencia tu final, ¿cierto? Y entonces es tiempo de que te goces en el Señor tu Dios, hermano, porque el Señor te va a atraer y te va a sacar los 3 puñales que tenemos clavados en el corazón, producto de que lo hemos negado. ¿Te parece si oramos? Y tú vas a sentir en ti mismo que estar desnudo y ser descubierto no es lo mismo, hermano. Jamás. ¿Qué me dices? ¿Oramos? Recuerda cómo tienes que orar. Buenos días, mundo. Recuerda lo que le tienes que decir al Señor. Y cuando Él te diga, hijo mío, hija mía, tú eres Pedro que se alejó de mí. Tú eres Pedro que sientes que has perdido todo, que te alejas del pretorio. Él te va a decir, pero tengo planes contigo, por eso intercedo por ti. El mundo nos quiere atrapar, mi hermano. Nos quiere echar un lazo. Pero hoy experimentaremos la mirada tierna de Jesucristo. Si tú estás consciente hoy que gozas del amor de Dios, entonces hoy te digo de parte de Dios que no has perdido nada, que tienes todo. Si dudas de tu llamado, hoy te digo de parte de Dios que vas a terminar
diciendo: Señor, no soy digno de morir como tú. Buenos días, mundo. Aquí El mundo nos quiere vamos otra atrapar. vez. Pensarás que ya estoy de Pero nosotros no somos del mundo, porque no somos los pero creo que es Judas. al revés. Somos los Pedros que se tambalean. Sé que pondrás aflicción, Pero que hay un sumo sacerdote pondrás tentación. que ora por nosotros. Y recuerda que cuando no puedas orar, le vas a decir al Señor: Señor, no puedo ni orar, pero confío en que tú oras por mí. Gracias, Señor, por tu palabra. Que mi armadura es Cristo y no podrás vencer. Gracias por tu palabra tan preciosa, Sé que pondrás bajada del cielo, yo sé que pondrás tentación. por tu amor indecible. Querrás que caiga y acusar Porque a cuando, mi Dios. como hijos pródigos, nos alejamos de ti, Yo sé que tú no te importan las algarrobas ni el olor a cerdo. Tú vas quiero que sepas y nos restauras también que y nos haces volver al y Padre. no podrás vencer. Tú has depositado tu confianza en nosotros, Señor. Podrás vencer. Pero el temor nos aleja. Pero en Getsemaní tú desmenuzaste el temor. Nosotros vimos cómo cayó delante de ti todo temor. Muchas gracias por tu palabra. Hemos visto tu provisión, tus milagros. Aquí vamos otra vez. Tú alimentaste a tu pueblo, Está bien tus armas, porque tú eres el pan del cielo. cristianas, y no las puedes Nuestra fe debe de crecer. Debemos estar pegaditos a ti todo el tiempo. Mundo, aquí vamos otra vez. Gracias por ayudarnos, porque cuando nuestra mente se ofusca, Mantenerme en lo nos enamoramos de esa mazmorra. Yo sé Besamos esos grilletes. Yo sé Solo tu paciencia y tu intercesión nos hace volver. querrás que caiga y Mi hermano, hoy el mundo está feliz con su pecado. yo sé que tú tienes Besan los grilletes. más quiero que sepas también. Le hacen fiesta a su concupiscencia. Tú eres Cristo y no podrás vencer. Mira cuántos jóvenes andan fornicando todo el tiempo sin el menor temor de Dios. ¿Hasta cuándo seguirás? Y otros no tan jóvenes. Tus delicias son anzuelos. La gente adulterando, la gente en la idolatría. Para hacerme regresar. Pero todos dicen creer en Dios. Buenos Pero no hay días, temor de Dios en ellos. aquí vamos Cuando tú otra vez. fallas, el temor de Dios se manifiesta en ti. Pensarás que ya Porque el estoy Espíritu débil, Santo mora en ti. pensarás que estoy enfermo, pero creo que es al revés. El mundo no tiene recato en pecar. Yo sé que pondrás aflicción. Las mujeres no se respetan a ellas mismas, entregan sus cuerpos como si nada. Querrás que caiga y acusar Los hombres no respetan a las mujeres. Yo sé que tú tienes poder. El pecado Quiero que está sepas sobre el mundo. también. Pero la mirada tierna de Jesús está sobre su pueblo. Cristo y no podrás vencer. ¿Qué te ha dicho hoy el Espíritu Santo de Dios? Pondrás aflicción. Yo sé que pondrás ¿Qué sientes sobre tu vida? ¿Cómo te sientes hoy? que caiga y acusar ¿Desnudo o descubierto? Yo sé que tú tienes Esta es la palabra de Dios que no es adulterada. quiero que sepas también. Así es como debe morir el grano de trigo. Cristo y no podrás vencer. Y recuerda, una vez más te lo digo, que cuando sientes que has perdido todo por el trato de Dios contigo, es porque el Señor está enseñando cómo se debe morir. Para que tú seas sembrado en el surco del mundo donde hay necesidad de la gente que no conoce de Dios, no tu necesidad. Tú tienes que morir a tu amor. Buenos días, mundo. Tú tienes que morir a tus gustos, Aquí vamos otra vez. a tu bienestar. Alista bien tus Gracias por tu armas, palabra, que las mías Señor. son cristianas y no Gracias las porque puedes sobre tu vencer. pueblo hay arrepentimiento, no remordimiento carnal. Buenos días, mundo. Nosotros, una vez más, hoy, vemos la Aquí provisión de vamos Dios. otra vez.
Queda desnudo el pecador y queda descubierto el prevaricador. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estas 3 semanas. Estuvimos muy bendecidos meditando lo que le pasó a tu siervo Pedro. Como este hombre lloró amargamente por haberte negado. Pero su vida no iba a terminar ahí, ni la nuestra termina aquí. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te alabo y te bendigo porque tú eres Dios. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén.